¿Quién controla a las empresas que elaboran medicamentos? El 9 de abril pasado, María Sol Chávez Franco, de 22 años, falleció luego de ingerir 2 gramos de flúor en comprimidos que le recetó la odontóloga Lilia Graciela Espinosa. El grave hecho derivó en la imputación de la profesional de parte del fiscal Luis Fernando Chamorro, quien, indagando el tema, se encontró con que la odontóloga le dio una receta a su paciente para que mande preparar el medicamento en la empresa Botica Magistral. La defensa de la imputada alega que la médica no tiene responsabilidad en el caso y señala que la empresa que realizó el medicamento es la que debe correr con la responsabilidad por la muerte de la joven paciente al no tomar los recaudos necesarios para evitar la elaboración del medicamento. La responsabilidad de Botica Magistral es clara porque existen indicadores de buenas prácticas que no se pueden alegar desconocimiento. La receta no podía pasar de la recepción, alega el abogado Derly Céspedes, defensor de la doctora Lilia Espinosa, y basa toda su estrategia de descargo en la empresa que recibió la receta y sin control alguno elaboró la dosis que resultó mortal. Si bien el hecho irreparable de una muerte es lo más grave en este caso, no es menos grave lo que señala el abogado Céspedes al decir que la empresa Botica Magistral debería tener un sistema de filtro cuando llegan este tipo de pedidos de preparados de fórmulas para saber si eso puede hacerse o no. En el caso que existan peligros a la salud en lo requerido, la firma debería denunciar el hecho y no elaborar ciegamente el pedido. ¿Estas empresas que se dedican a la elaboración de medicamentos tienen algún control? Desde la SENAT explicaron que ellos no controlan la elaboración de los productos. Lo que ellos hacen es un seguimiento a las materias primas de carácter controlado que importan estas casas y piden un registro del uso de las mismas. El mismo procedimiento hacen con las farmacias, que deben presentar el listado de medicamentos controlados que venden y presentar las recetas, pero no regulan las funciones de estas empresas. Si la firma importó un producto, debe informar cuánto utilizó del mismo, no en qué lo utilizó, señalaron desde la SENAT. Si una casa que elabora medicamentos, como se dio en el caso de María Sol, ¿quién se hace responsable de la muerte de la paciente? Para el abogado Derlis Céspedes, en su rol de defensor de la imputada, tajantemente es Botica Magistral la responsable del hecho punible y los directivos de la firma son los que tienen que responder ante la justicia por el hecho. Si bien este tipo de casas de producción de medicamentos opera en el país hace muchos años, no se sabe qué institución los regula y cuáles son sus manejos a la hora de recibir una receta para la elaboración del producto requerido por los doctores. ¿Tienen estos locales un manual de procedimientos, un protocolo al recibir una receta? Si un médico pide la elaboración de un producto, ¿existe algún profesional especializado o farmacéutico que analiza si la dosis es la adecuada, como se dio en el caso de María Sol Chávez, a quien le recetaron una dosis mortal y nadie se percató de ello? ¿Existe una persona que verifique estas recetas y de encontrar algo extraño ordena parar la producción hasta que confirme con el médico u otra autoridad si eso está bien o mal? En el caso de la joven que falleció, al decir del abogado de la odontóloga, la persona que recibió la receta para la elaboración del producto ya debió advertir que la dosis era mortal y debió alertar a sus superiores para evitar el hecho. Sin embargo, en el caso de María Sol y de otras personas, eso no se dio. La receta se recibió, se procedió a la elaboración de las cápsulas y se entregó sin una advertencia. ¿Están capacitadas las personas que trabajan en este tipo de empresas para discernir si el pedido de un medicamento se adecua a lo correcto o solo reciben la receta y elaboran mecánicamente el producto? ¿Está el abogado de la odontóloga en lo cierto al decir que su cliente se pudo haber equivocado en recetar esta dosis, pero que los que tenían que verificar el caso eran los de Botica Magistral? Todas estas cuestiones y otras más son las que la justicia debe dirimir en el proceso que se le abrió a la odontóloga Lilia Espinosa y también ver el grado de culpabilidad que tiene la empresa que hizo el medicamento. Tal vez, después de este lamentable suceso, las autoridades se tomen el trabajo de verificar cómo operan estas casas de elaboración de productos, quiénes los regulan y, sobre todo, qué preparación tienen los que trabajan en ellas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 21:11, 22 grados la temperatura en Asunción. Este es un tema que pasó, se dio hace cuando el 9 de abril pasado y surgen varias preguntas acá, sobre todo lo que tiene que ver, y vamos a hablar enseguida con la directora de Dinavisa, la señora María Antonieta Gamarra. ¿Quién controla a estas empresas que se encargan de elaborar los famosos preparados magistrales? Esto que veíamos en el informe, me decían el otro día representantes del sector farmacéutico, el riguroso control que ellos tienen y que un vendedor o un trabajador de una farmacia de barrio sabe que no puede entregarle un medicamento que puede ser letal para el ciudadano o para el que va a pedir. No puede hacerlo. Y la pregunta que nos hacemos, ¿hace la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Dinavisa, un control, así como hacen a las farmacias y a los laboratorios, a estas empresas que se encargan de hacer los preparados magistrales? Control en cuanto a la calidad del producto que ofrecen y por otro lado, control al precio. Porque nos contaba el otro día la señora María Laura Guaraña, presidenta de la Cámara Paraguaya de Farmacias, que Dinavisa le establece a las empresas farmacéuticas un precio tope de los medicamentos. De ahí para abajo cualquier farmacia puede poner el precio que se le ocurra, pero no puede pasar el precio tope. Si eso se da, ahí actúa Dinavisa a partir de una denuncia y se expone a una multa o incluso a una clausura temporal de su local. La pregunta es, ¿qué pasa con estas empresas que se encargan de elaborar estos preparados magistrales? Está la química farmacéutica María Antonieta Gamarra, directora de Dinavisa. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, y buenas noches también a la teleaudiencia. Bueno, quiero hacerte varias consultas, directora, pero arranco con esto que veíamos recién en el informe. ¿Quién se encarga de controlar a estas empresas que elaboran estos preparados magistrales, tomando como un hecho objetivo lo que sucedió el 9 de abril con esta joven, María Sol Chávez Franco, 22 años, que falleció luego de ingerir 2 gramos de flúor en comprimido que le había recetado una odontóloga? Si bien puede darse acá una responsabilidad de la odontóloga, que ahí vemos la receta, que hizo la receta, también puede darse una corresponsabilidad con la empresa que vendió ese medicamento a sabiendas, o como mínimo tendría que saber que ese es un medicamento con esa dosis, es letal. ¿Quién controla esto, directora? Bueno, la verdad que esto está en realidad bajo el ámbito de vigilancia sanitaria, como todas las empresas que se dedican a este rubro queda en el ámbito de vigilancia sanitaria. Nosotros hemos recibido el pedido de informe de la Fiscalía, estamos investigando junto con la Fiscalía todos los hechos tal como han ocurrido, como para que en conjunto podamos tomar una determinación. Nosotros ya estamos elaborando el informe para la Fiscalía y obviamente nosotros vamos a tener que tomar algunas medidas también con, con este establecimiento si es que se diera, por supuesto, la responsabilidad de ellos, ¿verdad? Entonces estamos en pleno proceso de investigación junto con la Fiscalía en este momento, Jorge. Y un poco con lo que decías vos, sin duda que, bueno, tanto la profesional como este establecimiento deberán ser debidamente investigados con todos los detalles, ¿verdad? Claro, ¿se puede alegar desconocimiento de la receta que podía, quienes elaboraron, desconocimiento de que ese medicamento que estaban entregando a ese paciente puede ser letal?
Yo supongo que el farmacéutico responsable es el que verifica la receta que es preparada en uno de estos establecimientos de preparados magistrales. Ellos tienen un regente, un director técnico farmacéutico, siempre por ley debe estar a cargo de un farmacéutico. Y estaremos viendo cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de ellos, la empresa, el colega farmacéutico y también la doctora que dio la receta, ¿verdad? Porque yo supongo que también la doctora tiene que saber lo que está prescribiendo. Eso por un lado, es cierto, está en el marco de una investigación, pero yo siempre me he preguntado, porque a mí me ha tocado experimentar y recurrir por prescripción médica a a estas empresas que hacen preparados magistrales. Y yo digo, te dan así en un potecito con un logo que se nota que ellos nomás hicieron. Y digo, ¿quién controla la calidad, el contenido y el precio? Porque varias veces hemos hablado con usted y con la titular de la Cámara de Empresas Farmacéuticas y nos hablan de ese tope a los medicamentos que pone Dinavisa, que ninguna empresa farmacéutica Ujú. puede sobrepasar eso. Pero Sí, a estas empresas que hacen preparados magistrales, ¿quién les regula el precio, directora? sí, el tema, Jorge, es que estos establecimientos de preparados magistrales en realidad están para preparar aquellos medicamentos que no estén disponibles en la industria como un producto elaborado ya por la industria, que tenga su registro sanitario. Por eso, eh, estos establecimientos no tienen la obligación de registrar porque son preparados en el momento según la receta del médico prescriptor o de otro profesional que esté capacitado habilitado para prescribir. Entonces, ellos tampoco van a fijar precio porque no tienen necesidad de hacer el registro. Y los rótulos son así porque son también preparados en el momento de acuerdo a la prescripción. Entonces, nosotros tenemos un decreto que reglamenta el funcionamiento de, de, de preparados magistrales y también tenemos una resolución que establece las buenas prácticas en los preparados magistrales que como resultado tienen que dar un producto de calidad. Entonces, esa es la diferencia que tiene con otros productos farmacéuticos que son elaborados en la industria. Pero algo que tiene que quedar siempre claro es, ellos no pueden preparar ningún medicamento que ya haya sido preparado por la industria. Solamente podrán preparar aquellos productos que sean prescritos de manera particular por el responsable, por el profesional responsable y en concentraciones que no se encuentren en la industria. Por Usted, eso se llaman preparados magistrales, ¿verdad? claro, usted dice tienen que entregar productos de calidad. Estamos 100% de acuerdo. Y aquí es donde viene. Tienen que entregar productos de calidad. ¿Cómo es que te pueden entregar un producto que puede ser mortal para el paciente con una dosis? Entonces, ahí es donde yo digo, yo no le estoy excusando, ni mucho menos a la odontóloga, que a todas luces hay una responsabilidad, pero también hay Claro. una responsabilidad compartida de la empresa encargada de elaborar ese medicamento, porque usted que es Uh-huh. química farmacéutica sabe qué componentes pueden ser letales. ¿Cómo van a elaborar un medicamento y le van a entregar al paciente con una pastilla que puede ser letal? A eso nomás me refiero también Claro. en cuanto a los controles, cómo si es que Uh-huh. son rigurosos o no, como sí sé que son con las farmacias, por ejemplo, que en una farmacia yo estoy seguro que no me van a vender un medicamento que con una dosis me puede liquidar. Claro, porque son productos elaborados industrialmente bajo fórmulas autorizadas y con registro sanitario vigente. Entonces, esa es la diferencia. Pero eso no quiere decir que los preparados magistrales no tengan calidad o no sean de calidad. O sea, para eso tiene que dar cumplimiento a la buena práctica de elaboración. Los preparados magistrales son sumamente útiles también cuando las concentraciones de los fármacos no estén disponibles. Muchas veces el paciente requiere de una dosis
que no está en forma industrial. No, no en la mayoría de los casos. Se da mucho esto, sobre todo en los preparados dérmicos, más que en los que son de uso oral, ¿verdad? Pero además de ser útiles, tienen que también tener la responsabilidad de cumplir con las buenas prácticas de elaboración y, por supuesto, con un farmacéutico responsable al frente, que siempre, en todos los casos, debe verificar el contenido de la receta, obviamente. A Acá, partir de ahí, a sí, partir de ahí, obviamente, hacer las consultas pertinentes al profesional si fuera el caso. claro, porque acá yo tampoco sé si vale esto que dicen, que eso ahora en la investigación se tiene que verificar si efectivamente es así, si le llamaron supuestamente a la odontóloga a preguntar si su receta era correcta. Aunque la odontóloga diga que la receta sí es correcta, me parece que el profesional que se encarga de elaborar ese medicamento tiene que saber mínimamente que es una dosis letal. Sí, obviamente, presumiblemente ocurrió eso. Nosotros no tenemos todos los antecedentes todavía. Estamos en pleno proceso de investigación con la fiscalía, así que no tengo así todo el informe fiscal como para decirte si eso fue lo que ocurrió o no, ¿verdad? Pero obviamente el farmacéutico muchas veces, y la mayoría de la gente no sabe el rol real y la importancia y la responsabilidad que tiene un farmacéutico en la expedición de un medicamento, en la fabricación, en esta responsabilidad de un preparado magistral o en muchos casos donde el farmacéutico es responsable. Entonces, obviamente que hay que seguir la investigación a ver qué es lo que realmente ocurrió y cómo ocurrieron los hechos, ¿verdad? Que nosotros estamos en pleno proceso apoyando también el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Acá estoy viendo que esta empresa en particular había pedido la inconstitucionalidad del decreto que les controla y obtuvo una medida cautelar. Por eso insisto en el tema del control, ¿verdad? Tomando este caso en particular, este hecho Sí. objetivo, para que a partir de ahí no se vuelva a repetir un caso como este, directora. Es terrible lo que Obviamente, pasó. obviamente. Es una preocupación, obviamente, para nosotros y nos estamos ocupando con toda la responsabilidad que corresponda y pueden tener la certeza de que lo que está bajo nuestro ámbito de aplicación se va a cumplir. Como siempre lo estamos haciendo con toda responsabilidad y sobre todo con la verdad y con la objetividad que corresponde. Estas empresas pueden producir hasta oncológicos cuando usted dice se encargan de elaborar productos que no están en el mercado, en la industria farmacéutica no tiene. Estas empresas pueden llegar al punto incluso de elaborar oncológicos. No, no, ellos, hay productos que no van a poder elaborar sin duda y dentro de los cuales están los inyectables. La mayoría de los productos oncológicos son inyectables. Ninguna botica magistral puede tener un inyectable, obviamente, porque eso requiere de otra infraestructura y de otros requerimientos. Ellos tienen muy acotado lo que pueden fabricar y eso está absolutamente reglamentado. Eh, está disponible incluso en la página web de Dinavisa toda la reglamentación referente para quien quiera mirarlo y leerlo, ¿verdad? Y también está lo otro que yo sé que elaborar este tipo, o en general todo tipo de medicamentos para la industria se habla y se requiere de ambientes segregados. ¿Estas empresas que hacen preparados magistrales tienen también esa misma disposición o no? Debería cumplirse si es que estuvieran preparados o habilitados para hacer este tipo de productos. Pero no es el caso. Como te decía, hay una lista bastante acotada de lo que ellos realmente deben preparar y hay algunos productos que no están habilitados para preparar. Entonces, darle ambientes segregados para algo que no están luego habilitados a hacer, entonces no corresponde. Como te di el ejemplo de los inyectables. Claro. Por último, y ya cambiando de tema, vamos a abordar también, quiero hablar después con el fiscal de la causa, un poco para no dejar, pues este me pareció un caso gravísimo lo que sucedió, y en medio de tantas otras noticias urgentes también como que me dio la sensación, por lo menos a mí, que no le dimos la debida importancia al seguimiento debido para que esto no vuelva a ocurrir, que funcionen los órganos de control y que estas empresas se adecuen
a la ley, a las normativas, a las exigencias, porque estamos hablando de medicamentos que ya hemos visto lo que pasó con esta joven María Sol Chávez. Define la vida o la muerte. Un medicamento puede ser letal, entonces no puede, tiene que tener un control también riguroso. Cambiando de tema, aprovechando su gentileza, tenemos ya un laboratorio por el tema de las vacunas COVID-19 que ha avanzado con el tema de la adquisición, registros ahí en Dinavisa, o todavía estamos como antes. No, hemos recibido otra vez una solicitud de registro, pero además estamos recibiendo todo el tiempo a empresas que nos vienen a solicitar los requerimientos y que están con intenciones de traer algunas de ellas. Así que ninguno todavía habilitado, creo que en el mundo todavía no hay registro sanitario, salvo Pfizer, que tiene un registro en Brasil. No hay ningún otro registro ni autorización que nosotros hayamos recibido de otra autoridad regulatoria. ¿Hoy hay un pedido de una sola empresa o hay más? Hay un solo pedido. Uno solo. O sea, solo pedido. Que es el mismo de siempre. Que es de la Sputnik. Es de la Sputnik, ya. Bueno, dale, directora, le agradezco su tiempo y dele de cenar al perro que estaba ladrando, me parece que estaba con Pobre ganas. mi perrita. Ah, bueno. Sí, es que la dueña de casa acaba de llegar, entonces está bien. Dale, directora, muchas gracias. Perdón, yo le avisé a Cintia que podía interrumpir la perrita. No, pobrecito, pobre perrito. Bueno, muchas gracias. Gracias, directora. No, un abrazo, Hasta Jorge, luego. Y gracias también por la comunicación. Muchas gracias, la directora de Dinavisa, María Antonieta Gamarra. Hacemos una pausa cortita a la vuelta. Vamos a llamarle al fiscal, a ver cómo está la causa para hacerle seguimiento a esto. Al fiscal Luis Fernando Chamorro. Si podemos hablar con él. Pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en la caja negra. Está el fiscal Luis Fernando Chamorro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Muy bien. Estamos haciendo el seguimiento a este tema que le decía la directora de Dinavisa. Es un caso gravísimo y que tenemos que aclarar para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con esta joven María Sol Chávez. ¿Y cómo está la investigación, doctor, de este caso? Así es, Jorge. Estamos a una semana del inicio de la investigación y hemos recabado datos importantes y se confirma la sospecha y nuestra hipótesis inicial en cuanto a la imputación de la odontóloga. Y creemos que lo que causó la muerte, lo que provocó la muerte en cuanto a una hipótesis inicial para una imputación fue la ingesta de 2 gramos de flúor y que fue indicada por la odontóloga Espinosa. Es por eso que imputamos y estamos ahora analizando nuevos datos, nueva información y no descartamos nuevas responsabilidades o decisiones importantes en el futuro. Esto que le preguntaba también, en el marco de la investigación, ¿qué grado de participación en el marco de la investigación le tienen a la empresa que se encargó de elaborar este medicamento? Sí, para entender un poco cómo se dan las cosas en una acción, en un hecho punible culposo, la cadena de responsabilidades es muy amplia. Por eso nosotros no podemos descartar otras responsabilidades y las estamos analizando todas, empezando con la responsabilidad de la odontóloga, que fue la que indicó la receta y el tratamiento, no solamente la receta, sino el tratamiento. Después, también el cuñado de la víctima, que fue el que también elaboró una receta y que fue la receta que dio pie a la elaboración del producto por parte del laboratorio. Tampoco, por supuesto, descartamos al laboratorio que fue el que elaboró la fórmula que finalmente fue la que la víctima tomó, ¿verdad? El comprimido que la víctima tomó realmente se hicieron en cápsulas. Tampoco descartamos la responsabilidad de los que intervinieron en el hospital. O sea, hay una cadena de responsabilidades. La cadena causal en un hecho punible culposo es amplia y puede dar lugar
arbitrariedad en el sentido de no sancionar una conducta o también sancionar una conducta que finalmente no es relevante para el sistema penal, ¿verdad? Y podemos ir hasta el infinito si es que vemos una cadena, si vemos quién causó el resultado. Pero nosotros tenemos que buscar cuál es la acción negligente y cuál fue la acción negligente que finalmente creó el riesgo prohibido y se materializó en el resultado. Por eso no es tan fácil. Anteriormente, pues, en nuestro sistema anterior, el mero causar un resultado ya automáticamente hacía que la conducta sea punible o que esa persona ya sea condenada. Hoy en día tenemos que fundamentar que la conducta haya sido dolosa o culposa, si no es un accidente. Entonces tenemos que ser meticulosos en ese sentido y hacer una buena investigación. Hasta ahora consideramos que la conducta de la odontóloga, ¿verdad?, ha sido negligente. ¿Por qué? Porque indicó un tratamiento y se ratificó en ese tratamiento de que la víctima consuma 2 gramos de flúor por día. Eso nosotros hoy tenemos comprobado con los informes, con declaraciones. Declaró el toxicólogo, una persona con mucha experiencia, y nos dijo que el flúor es un elemento muy tóxico y que no tiene antídotos. O sea, nadie se salva si es que consume una dosis mortal. Y él me decía que en el mundo hay casos de gente que muere con 300 gramos de 300 miligramos de flúor. Y Sol tomó 2.000 miligramos de flúor. Imagínate. Él me decía, lo primero que tiene que hacer es tomar leche, me decía, porque el cuerpo se descalcifica. Pero después al llegar al hospital no se puede hacer ni diálisis, no hay soluciones, simplemente que el cuerpo reaccione a los golpes que va a dar esa sustancia en el organismo, los golpes en el riñón, en el hígado, en el corazón, en la cabeza. Es decir, hay muy pocas probabilidades de salvarse ante el consumo de tanta cantidad. Es decir, esa indicación para nosotros de 2 gramos es prácticamente determinante en cuanto a la conducta de la odontóloga. Ahora bien, con respecto a la conducta del laboratorio, nosotros hemos ya solicitado a Óptica Magistral nos informe quién es, porque la responsabilidad penal es individual. Entonces necesitamos saber quién es la persona que autorizó la elaboración. Y ya la tenemos identificada y ya declaró. Y ahora hemos pedido un informe a Dinavisa. Estamos trabajando ahí para poder determinar el régimen, el sistema de control y el régimen legal. Hay resoluciones, hay un decreto que establece cuál es el protocolo de actuación de un laboratorio ante la elaboración de una fórmula magistral y cómo debe actuar ante un pedido en donde surjan dudas con respecto a la dosificación o al producto que se va a elaborar y qué debe hacer. Y en ese sentido no estamos ajenos a tomar decisiones cuando correspondan. ¿Pudieron corroborar, que esto me parece que es fácil hacerlo en el marco de la investigación, que efectivamente desde esta empresa encargada de elaborar el medicamento le llama a la odontóloga a consultar si efectivamente recetó lo que dice en la receta presentada? ¿Se dio esa comunicación de la empresa a la odontóloga haciendo esa verificación de la receta que ella otorgó? Según la información que fuimos recabando y lo que aportaron los familiares y lo que aportó también la química farmacéutica que declaró en la fiscalía y que fue la encargada de autorizar en principio la elaboración de este producto, es la receta del doctor Carlos Villalba sobre la cual se trabaja. Y según ellos tuvieron una comunicación con la víctima y con la víctima principalmente, ¿verdad? Pero tengo que corroborar eso con la declaración de la persona que realizó esa comunicación, que es una persona que está en atención al cliente. Pero hasta ahora no tenemos la confirmación de que haya sido una comunicación formal con la víctima o con el médico que fue el que recetó, que es el señor Carlos Villalba. ¿El cuñado de la víctima fue quien presentó su receta?
Así mismo, la primera receta que ingresa a Botica Magistral por el sistema online es la receta de la odontóloga, la imputada, ¿no? La hoy imputada. Esa receta ingresa a Botica Magistral y se pasa a un presupuesto, aproximadamente 300.000 guaraníes. Es ahí donde la víctima le solicita a su hermana y a su cuñado si no tendrían la forma de obtener un descuento en Botica Magistral. Y es ahí donde se ofrece el cuñado, o sea, el cuñado le dice, sí, yo puedo conseguir un descuento y le hace la receta para conseguir un descuento y el monto disminuye automáticamente al 50%. Entonces, se trabajan sobre las dos recetas, pero la última receta es la que factura y que efectivamente con esa receta se logra la elaboración del producto y con esa receta se entrega el producto. A ver, ¿cuál es la receta que se utilizó para la elaboración del producto? ¿La receta de la Y doctora? la última receta que es entregada por el doctor Villalba, que es elaborada por el doctor Villalba. No la receta de la doctora. No, la receta de la doctora entró también, pero esa no se tomó para facturar ni para entregar el producto porque se consigue el descuento con la receta del doctor Villalba. ¿Y quiénes están imputados hoy, doctor? Hoy está imputada la odontóloga porque, como te dije, nosotros estamos convencidos de que la responsabilidad principal es de la odontóloga y no tenemos dudas de eso, porque ella fue la que indicó, ella es la que estuvo haciéndole un tratamiento de ortodoncia a la víctima durante 2 años y como consecuencia de una afección que tenía ella, le indica, por eso hay que distinguir la receta de la indicación. Ella hace una receta de 1 gramo de flúor, que de por sí ya es mucho. Y además de eso, le indica consumir 2 gramos por día durante 14 días. La víctima le llama, le escribe mensajes y le pregunta a la doctora, doctora, esto es lo que tengo que consumir, son 2 gramos, y ella se ratifica en eso. Es por eso que ella, en la confianza, porque tenemos la declaración de la madre, ella volvió a ratificarse, en la confianza que tenía mi hija, dice ella, en la doctora, porque es una doctora que tiene reconocimiento en el ámbito y muchos años de experiencia, es que acepta y realiza el consumo de 4 cápsulas de 500 miligramos, son 2 gramos de flúor, y automáticamente a la hora de consumir se producen los síntomas. Nuevamente ahí la madre le llama a la odontóloga y le consulta y le dice, doctora, ella se siente muy mal y ella consumió 2 gramos, y la doctora se vuelve a ratificar en el gramaje y le dice, y la hermana también declara eso, que ella puede tener una enfermedad de base o algo así, pero que ella no va a equivocarse en ese sentido. Y efectivamente se equivocó, y eso ya tenemos corroborado no solamente con el informe de la Facultad de Odontología, del Círculo de Odontólogos, del toxicólogo. Uno busca en internet y se da cuenta que la dosis mortal de 2 gramos es una dosis mortal. Es por eso que nosotros tenemos cerrada la hipótesis inicial de la imputación con respecto a la odontóloga. Ahora bien, con respecto a las demás responsabilidades, iremos analizando con el correr de la investigación. Estamos esperando, como te dije, muchos informes técnicos fluidos que se trajeron, autopsia, informes de Dinavisa, inclusive hasta la Organización Mundial de la Salud hemos pedido informe para que nos indique sobre el protocolo en cuanto al flúor, que es un elemento que en Paraguay, me decía el toxicólogo, no hay laboratorios que nos hagan y que nos digan que en el cuerpo de un ser humano hay flúor. Probablemente la autopsia no me diga eso. Entonces, estamos también en esa búsqueda de un laboratorio que nos pueda hacer ese análisis de la sangre y de la orina de la víctima para confirmar que ella efectivamente muere como consecuencia de la intoxicación por flúor. Sabemos eso por el historial clínico y por la información que recabamos. Y si la receta que se usó es del doctor Villalba, que según para preparar y para conseguir el descuento, según el relato que usted hace, ¿también ratifica lo mismo que la receta inicial de la doctora Espinosa? Él hace lo mismo porque, como te dije, la víctima le solicita a él hacer la misma receta para obtener un descuento. Entonces él hace la misma receta de 1 gramo de comprimido de flúor, que no estaban encontrando en farmacias normales, entonces recurren a Botica Magistral. Entonces él hace la misma receta de la doctora, pero la indicación es de la doctora.
Hasta como ahora, te mencioné. claro, hasta ahora hay un solo imputado. Hasta ahora tenemos uno solo imputado en este hecho. Claro, y están aguardando estos informes que mencionó, entre ellos el de Dinavisa, entre paréntesis con quien hablamos recién, de cuál es el Sí, eso va a protocolo, ser el muy sistema de importante. control, que supongo yo va a ser un elemento importante también que va a contribuir a la investigación y como dijiste al inicio, doctor, no se descarta de que puedan haber más imputados en esta historia. Así mismo es, Jorge. Bueno, ojalá que se aclare esto, doctor. Yo sé la celeridad que le estás imprimiendo a este tema porque es un caso, yo le decía a la directora de Inavisa, extremadamente grave. Lo mejor nosotros desde los medios también, como estamos en medio de la pandemia, estos números de muertes, de contagios por COVID día a día que nos concentra, pero este es un caso grave y que esto no se tiene que volver a repetir nunca más. Empresas, Muy grande. estas que se encargan de hacer preparados magistrales, tienen que tener mínimamente la noción de que no pueden vender un medicamento que puede ser letal para el paciente. Una cuestión hasta si se quiere de sentido común, aunque la odontóloga diga sí, sí, o sea, para eso están los profesionales, los bioquímicos, los químicos farmacéuticos que se supone que son profesionales y se han preparado y conocen las técnicas de la elaboración de los medicamentos. Así es, Jorge. Es mi trabajo y es el pedido especial de la familia. Es lo que me dijeron desde el comienzo, que ellos me pedían que se esclarezca este caso, se establezcan las responsabilidades para que esto nunca más le vuelva a pasar a nadie. Dale, doctor, le agradezco su tiempo, muy amable. No hay nada, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. El fiscal Luis Fernando Chamorro. Escucharon ustedes, es el que tiene a su cargo la investigación. Yo no tenía este dato, que la receta que se usó es del otro médico que le pidió la víctima para concretar el descuento, pero que hace una copia de la receta original otorgada por la odontóloga, ¿verdad? Bueno, tengo que hacer una pausa. Vamos a hacer el seguimiento a este tema. Me escribió acá el abogado, también de la odontóloga, que quieren hablar todas, inclusive desde Botica Magistral, ¿verdad? Todas las personas aludidas, mencionadas acá, tienen derecho a réplica sin ningún problema. Mañana en la radio, también en Radio 1, vamos a hacer seguimiento a este tema. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Acusan al ministro anticontrabando de atropellar autoridad aduanera. La Dirección Nacional de Aduanas está en una tensa relación con el ministro anticontrabando Emilio Fuster, luego que se viralizara a través de varios audios de WhatsApp el descargo que hace el director de aduanas Julio Fernández contra Fuster, a quien le reclama su mal accionar en varios procedimientos. Te cuento que tenemos una millonaria multa, indemnización por errores de procedimiento que vamos a tener que pagar desde la aduana. Estamos apelando ahora ante la corte. O sea, atropellar nomás así es tu costumbre, parece, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no respetamos la autoridad. Entonces, pues la potestad aduanera es la potestad aduanera. Está por ley. Entonces, quiere decir que ni siquiera eso querés respetar, evidentemente no respetas nada. Y en la aduana estamos perdiendo casos ante el Tribunal de Cuentas ahora y posteriormente vamos a perder más todavía por intervenciones realmente erróneas que han sido revisadas incluso por colegas tuyos que conocen bastante bien el Código Aduanero y el Código Procesal. No te dan nombres, pero yo creo que lo sabes muy bien. El director de aduanas, Julio Fernández, quien luego remarcó que por los malos procedimientos, la aduana está enfrentando millonarias multas, ya que los afectados por estos malos manejos recurren a la justicia y siempre terminan ganando los procesos. Un caso en el que la aduana debe pagar los malos manejos en un procedimiento es el que ocurrió en agosto de 2019, cuando en Salto de Guairá se incautaron mercaderías por un valor de $3 millones y donde los afectados, pese a tener los documentos en regla, se vieron perjudicados. Se los sumarió
y recurrieron a la justicia. El 24 de febrero pasado, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, integrado por Arsenio Coronel, María Celeste Jara y Edward Vitone, hizo lugar a una acción contenciosa administrativa, alegando que efectivamente se violentó el derecho a la defensa de los comerciantes y obliga a la Dirección Nacional de Aduanas a pagar las costas del juicio. Indagando en el fondo de la cuestión, el equipo de la Caja Negra supo que este hecho fue solo el último de una serie de más de 10 procedimientos mal hechos por el ministro Emilio Fuster y su equipo, que al parecer en total desconocimiento de las leyes aduaneras, atropellan los locales de aduanas o paran los camiones que están en tránsito y realizan procedimientos de incautación de mercaderías cuyos propietarios luego recurren a la justicia y con un fallo favorable reclaman la indemnización correspondiente que es pagada por aduanas. Estas situaciones se vienen repitiendo en varios puntos del país. Según el Código Aduanero, toda carga que entre al país en calidad de tránsito, el dueño tiene hasta 10 días para presentar los documentos, o en el caso que exista algo que aclarar ante aduanas, tiene ese tiempo. Sin embargo, desde Anticontrabando no tienen en cuenta nada de esto y hacen sus procedimientos por fuera de lo que establece la ley. El ministro Emilio Fuster no tiene autoridad alguna para detener un camión que está en tránsito, salvo que esté llevando drogas, pero en ese caso tampoco tiene la potestad de detener el vehículo. En todo caso, lo tiene que hacer la Senat o Antidrogas de la policía, con una orden judicial. Fuster tal vez no conozca el código aduanero, pero no puede alegar que no conoce las leyes ya que fue fiscal. Sin embargo, al parecer está realizando este tipo de procedimientos para lucimiento personal y demostrar mano dura contra el contrabando, pero en realidad lo que está haciendo es perjudicar a aduanas que tras los erróneos operativos tiene que indemnizar a las víctimas. Toda mercadería que está en tránsito y no tiene todavía destino aduanero no puede ser considerada contrabando, ya que el dueño de la carga tiene margen para oficializar su mercadería. Ahí entra ese lapso de 10 días que se le da para eso. Pero según se supo, Fuster y su equipo incluso ingresan a las aduanas y hacen sus procedimientos violando el derecho primero de la aduana y después de los comerciantes. En más de 10 casos en los últimos meses, Emilio Fuster ya ingresó a diferentes sitios incautando todo lo que encontraba a su paso y violando incluso el derecho a la defensa de los afectados, que luego recurren a la justicia. En algunos casos se llevan evidencias como ser vídeos del circuito cerrado de la aduana intervenida y nadie sabe su destino, pero luego aparece en la sede de la Fiscalía, violando totalmente la cadena de la custodia de la evidencia, y Fuster, como es fiscal, debe saber que esta violación anula toda prueba en juicio. Sin embargo, lo sigue haciendo. Pero ahora el caso se hizo público con el descargo que realizó el director de aduanas, Julio Fernández, y saltan a la luz los malos manejos de la Secretaría Anticontrabando. Bueno, seguimos en la Caja Negra. Está Emilio Fuster en línea. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo están? Saludos a tu audiencia. Bueno, yo quería hablar también con el director de aduanas. No pudimos tener un contacto con él, pero aprovechamos y te agradezco tu gentileza de atendernos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa con aduana? Este audio que se filtró, que escuchamos, molesto al director de aduanas en relación a procedimientos que hace la institución a tu cargo y que después le cuesta demandas a la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Cómo explicas eso, ministro? Bueno, Jorge, por idea que nosotros ya dimos una vuelta de página a esa situación, hoy nos reunimos, conversamos sobre el audio que fue divulgado, penosamente fue viralizado, y bueno, a partir de allí hemos ya diseñado estrategias de trabajo para mejorar las relaciones con la aduana, ¿verdad? Para que no entorpezca. Nosotros tenemos interés superior, en este caso, de proteger a la industria, proteger al productor, proteger el empleo de la gente, ¿verdad? Firme el combate al contrabando y también la corrupción. Hoy día con la Secretaría de la Corrupción, en coordinación con el Ministerio Público y los jueces penales de garantía, ¿verdad? Hace un par de semanas tuvimos un operativo muy importante en Ciudad del Este, donde hemos desbaratado todo un esquema corrupto que permitía el ingreso de contrabando al país en detrimento de los intereses de nuestros productores y por sobre todas las cosas proteger el empleo pues, más que nunca en esta época de pandemia. Nosotros trabajamos con varias instituciones, aduanas es una más de las tantas instituciones con quienes operamos en materia operativa desde la UIC. Bueno, todas cuestiones que
que puedan surgir, ¿verdad? Los resolvemos en forma interna. Claro, este audio te mandó a tu teléfono el director de aduana, ministro. No, ese audio fue en un grupo de UIC donde están todas las autoridades que integran la UIC, el ministro, comandante de la Armada, comandante de la Policía. Creo que fue un producto del fragor diario solamente que tiene, o le pasaba una información no contextualizada, ¿verdad? Porque estábamos conversando sobre los siguientes operativos que pensábamos tener en la zona del puente, específicamente luego de este operativo anticontrabando y anticorrupción, de mejorar los controles en ese punto a los efectos de ser más eficientes en los controles anticontrabando. Y posteriormente surgió el audio, pero hoy conversamos sobre esa cuestión y yo creo que fue fuera de contexto o producto de una mala información. Ya usted habló, ya hablaste con el director de aduanas al respecto. Sí, hoy tuvimos una larga conversación, inclusive ya esta semana vamos a firmar nuevos convenios de cooperación entre aduanas y UIC a los efectos de apoyarnos con más fuerzas en materia de tecnología, porque hoy día la tecnología es nuestra aliada también para combatir a los corruptos y a los contrabandistas. ¿Y qué pasa con estas demandas puntuales que yo, por ejemplo, tengo acá dos de ellas? No quiero entrar en detalle porque claro que hoy me pasaron y no leí, pero sí demandas contra aduanas y que hacen referencia a malos procedimientos de la institución a su cargo. Esto pasa nomás luego porque los afectados reaccionan, no quieren asumir que pudieron haber cometido un hecho punible. ¿Cómo se explica esto, doctor? Bien natural, Jorge. Sí, hablamos de un caso específico del año 2008 de Salto de Guairá, donde aduana declaró contrabando, ¿verdad? En base a los elementos probatorios que se reunió en aquel entonces. Lógicamente, estas personas tienen la posibilidad de recurrir ante lo contencioso administrativo y así lo hicieron. Creo que allí le revirtieron la resolución a la aduana, pero la aduana también ahora está recurriendo ante la corte con los argumentos que tuvo inicialmente, ¿verdad? O sea que eso es normal en un proceso. Habría que ver los argumentos también del Tribunal de Cuentas, si son sólidos o no. Hoy podemos decir que las diferencias ya limaron asperezas entre el director de aduana, porque yo decía, estamos hablando de dos instituciones claves. Por un lado, nada más y nada menos que el director nacional de aduanas, por otro lado, el ministro anticontrabando. Lo lógico es que trabajen de manera coordinada. Y uno al escuchar ese audio dice, pues acá qué está pasando, ¿verdad? Cuando el reclamo que él hace es un reclamo duro y fuerte, ministro. Sí, siempre lo hicimos así, ¿verdad? Trabajamos en forma coordinada, ¿verdad? Yo creo que el reclamo fue fuera de contexto, fuera de lo que estábamos discutiendo, pero yo reitero, probablemente ha recibido informaciones que no eran ciertas y razón por la cual en medio seguramente también de las múltiples labores que tiene ha emitido esas manifestaciones, ¿verdad? Pero todos tenemos un solo objetivo del gobierno, son claras también las directivas del señor presidente de la República, reitero, proteger a la industria formal, proteger al productor formal y proteger el empleo de la gente, trabajar con todos los gremios. Tenemos una misión bastante delicada y hasta hoy día, gracias a Dios, con mucho éxito. El año pasado celebramos que los tomateros hayan vendido todos sus tomates a buen precio, los productores de papa, los productores de cebolla, y también tuvimos éxito con otros sectores de azúcar, récord en materia de incautaciones por más de 40 millones de dólares, más de 500 vehículos incautados. Y bueno, nosotros en base a la experiencia que tuvimos también como fiscal, tratamos de aplicarlo cumpliendo con todas las formalidades. El presidente Mario Abdo Benítez tomó intervención en estas diferencias que tuvieron ustedes con Fernández y contigo. ¿Les dijo algo el presidente al respecto? No, yo no conversé con el presidente al respecto, ¿verdad? Pero sí, permanentemente estamos conversando también con otros actores a los efectos de tratar de siempre buscar una buena salida. Nosotros ya somos personas adultas, no nos cuesta nada conversar y yo soy una persona bastante abierta y también Julio, y siempre tuvimos las mejores relaciones, ¿verdad? Lo tomo como hecho totalmente aislado. Por último, yo entiendo, por ejemplo, porque hay un marco legal que les obliga a hacerlo, las intervenciones que hace la Subsecretaría de Estado de Tributación en supuestos casos de evasión. Ellos no pueden
hasta que termine la investigación, revelar el nombre de las empresas a ser investigadas. En el caso de ustedes, la institución a su cargo, que yo siempre resumo el nombre porque es muy largo, la Unidad Anticontrabando, ustedes cuando constatan algo automáticamente ya dicen, esta empresa, decomisamos tanta cantidad de contrabando, sin antes hacer la verificación final si efectivamente estamos hablando de contrabando, doctor. Mira, Jorge, nosotros no investigamos personas ni empresas, investigamos hechos, ¿verdad? Y constatamos los hechos, lógicamente ponemos a disposición del Ministerio Público la teoría del caso y a partir de allí se realizan los procedimientos, ya sea con allanamiento o en su efecto, cuando hay flagrancia, se incauta en la vía pública los bienes transportados en forma ilegal, ¿verdad? Independientemente de eso, por cuerda separada también, lógicamente, corresponde dar a la aduana los efectos de la instrucción del sumario pertinente y ellos, lógicamente, en base a las investigaciones van revelando hacia dónde apunta su investigación, ya sea el Ministerio Público y también la aduana. Ministro, le agradecemos su tiempo, estos datos, muy amable. Al contrario, Jorge, gracias por el espacio. Saludos. Hasta luego, Emilio Fuster, ministro anticontrabando. Bueno, mañana le vamos a buscar, Cintia, en Radio 1 a Julio Fernández, a ver qué nos dice, si es que quiere hablar, porque Fuster dice que hoy habló con él, ¿verdad? Eso nos dijo, hablaron y creo que limaron asperezas, ¿verdad? Pero yo tengo acá, que aclaro que todavía no pude revisar en detalles, empresas que sí hacen este reclamo y este cuestionamiento a los procedimientos de Emilio Fuster y que después, que es el reclamo que hace aduanas, después aduanas tiene que asumir esto por las demandas que le hacen a la institución aduanera y eso es lo que habría molestado a Julio Fernández, por eso el audio que escuchamos recién y que según Emilio Fuster ya han hablado y van a firmar la próxima semana un convenio para trabajar en forma conjunta. Pero veremos que, a escuchar la otra versión, ¿verdad? ¿Qué nos dice Julio Fernández? Aunque yo tengo la información de que él, antes de hablar sobre este tema en particular y la filtración de ese audio, quería tener una conversación previa con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Yo no sé si él ya habló con el presidente o aún no. Hacemos una pausa, ¿sí? Venimos enseguida. Ferrocarril abandonado. Hace un año que no pagan sueldos a sus empleados. Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima FEPASA, se encuentra en un estado calamitoso en todos los aspectos. Los locales que pertenecen al ferrocarril están abandonados, saqueados y en mal estado. El tren hacía un recorrido que iba desde Asunción hasta Encarnación. Tenía estaciones en cada ciudad. Muchas de ellas hoy están abandonadas, destruidas, vagones de madera todos carcomidos e inutilizados. Las vías y durmientes casi ya desaparecieron a lo largo del trayecto que hacían las locomotoras. También el museo ferroviario que está en la estación central sufre de constantes rapiñas. Ya se llevaron varios relojes antiguos, un equipo telegráfico y un teléfono a magneto. El equipo de la Caja Negra verificó la situación en la que se encuentra la estación de tren de Zapucay. Los vecinos del lugar alertaron de la deplorable condición de abandono en la que se encuentra el histórico sitio. Los funcionarios no cobran salarios ni aguinaldo desde hace más de un año. En realidad es que nunca fue tan grave como ahora, porque
casi poco, nada. Quizás entender en los primeros tiempos, cuando se encargó Roberto Salinas, el ingeniero, en los primeros tiempos se atrasaba también un poquito de los sueldos, pero no como ahora. Ahora tenemos salarios caídos a partir del noviembre hasta la fecha y sin cobrar aguinaldo. El aguinaldo tampoco cobramos. Se hizo todos los trámites también ante el Ministerio del Trabajo, pero hasta la fecha no tenemos ningún resultado, ninguna respuesta. Aparte de eso, justamente también por la situación que estamos atravesando, por el tema de la pandemia, nosotros no contamos con seguro de IPS. Y ese ya nos lleva aproximadamente, o sea que un poco más de un año ya que no están pagando también IPS por nosotros. Pareciera que FEPASA es una institución abandonada. Sin embargo, lejos está de ser eso. Por el contrario, su presidente, Lauro Ramírez, tiene un sueldo de 19 millones de guaraníes, a los que se suman 5 millones por gastos de representación y otros 5 millones por responsabilidad en el cargo, con lo que llega casi a los 30 millones de guaraníes mensualmente. Entonces, ¿cómo es que un ente que está prácticamente abandonado tiene un presidente que gana casi 30 millones de guaraníes, mientras sus empleados claman por sueldos atrasados hace más de un año? Pero, ¿quién es Lauro Ramírez? Primero debemos decir que el 25 de abril de 2019 fue nombrado titular de FEPASA por el entonces Procurador General de la República, Sergio Cosia. Pese a que había muchas denuncias contra Ramírez, lo nombraron en el cargo. Luis Carlos Jara, presidente de la cooperativa ferroviaria Presidente Carlos Antonio López, tras conocerse el nombramiento, fue uno de los que lanzó el grito al cielo y recordó que durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, Lauro Ramírez ya había sido presidente ferroviario y había vendido rieles sin rendir cuentas. Se invadieron franjas de dominio de las vías del tren y fueron saqueadas estaciones que hoy están abandonadas. Todo esto le valió una denuncia penal y con esos antecedentes, una vez más volvió a ser nombrado presidente, había señalado Jara. Actualmente el ferrocarril está quebrado, pero en una entrevista dada a Radio 1 el 14 de diciembre del año pasado, Ramírez negaba que FEPASA esté en la quiebra. Hablaba incluso de poner en marcha los proyectos del tren de cercanía y el tren del lago para el 2021. No estamos al final de la quiebra porque la institución viene más todavía ahora que hicimos una gestión que realmente no se hizo. Tiene sus recursos, o sea, económicamente está muy bien, financieramente o en el flujo es que tiene este inconveniente. Los proyectos están todos impulsados con el mismo entusiasmo. Todos estamos al día. Y no, estamos aguantando. Deberían felicitarnos, no. Si hay retrasos es porque no se cumple con el ferrocarril, no porque el ferrocarril no cumple. Entonces se va a cumplir. En un momento dado se va a cumplir y se van a empezar a concretar los proyectos. Que no me llaman en 3 meses. ¿En 3 meses? Sí. En 3 meses vamos a ver la situación. Había dicho Lauro Ramírez en la misma entrevista, admitiendo primero que no estaban pagando el sueldo y que según él era una cuestión de tiempo. Sin embargo, 6 meses de eso, el tema no se solucionó. Más bien, se agravó terriblemente. Y vamos a tener que tomar algunas medidas un poco más drásticas, ¿verdad? Porque nosotros también esperamos la respuesta de parte del Ministerio del Trabajo. Por lo menos acá nadie, pero tenemos gente de la central que ellos son los que están haciendo los pasos ante esa cartera, ¿verdad? A la nota presentada se le dio mesa de entrada y yo creo que hasta ahí nomás. Hace más de un año que no paga el sueldo a los empleados del ferrocarril y hay constantes manifestaciones frente al local que tienen en el centro de Asunción, exigiendo el pago de sus haberes atrasados. Otros empleados ya no esperan la buena voluntad de las autoridades y presentaron demandas laborales para cobrar. Uno de los casos es el de Enrique Javier García,
quien demandó a FEPASA por 118.932.000 guaraníes. La demanda fue presentada el 24 de marzo y no fue contestada, por lo que correrán los plazos procesales y lo más probable es que la empresa termine perdiendo el pleito y tenga que pagar. Pero lo más grave de todo es que al no pagar el sueldo a sus empleados, FEPASA tampoco aporta al IPS y los funcionarios no pueden ir a consultar. Perdieron ese beneficio en este tiempo de pandemia, donde es mucho más grave la situación sanitaria del país. En algunos casos, según se supo, ya hubo empleados ferroviarios que dieron positivo al COVID y por no estar al día, no tuvieron la cobertura del seguro estatal y tuvieron que ir a otros centros asistenciales. Cargar la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus nastas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible más limpio, mejor formulado y con calidad certificada. Carga naftas de barcos y rodados. Está Guillermo Soria ahora en línea, él es encargado del Museo de la Estación Central del Ferrocarril. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, señor panelista. Gracias por la oportunidad que nos está dando en esta noche para poder un poco hacer llegar nuestras quejas Sí. sobre lo aportado de los compañeros de Zapucay. Usted es encargado del Museo de la Estación Central del Ferrocarril. Ese es el cargo que tenés, Guillermo. Sí, yo soy el encargado de la estación central acá del Museo Histórico Ferroviario acá de Asunción y soy el que controlo y todo lo que sea el museo y soy también el guía de la parte museística históricamente que abarca el Ferrocarril Central del Paraguay. Esta denuncia que hacen sus compañeros, hay varias cosas. Por un lado, yo entiendo ahora toda nuestra atención concentrada en el tema de la pandemia, el COVID, y yo decía, pero mientras tanto, ¿qué pasa en las otras instituciones? Y acá se acercaron a nosotros, hemos hablado con funcionarios del ferrocarril y están tus compañeros preocupados porque hace un año no cobran sus salarios. Nosotros tenemos copia acá de denuncias en la comisaría de robos allí en el museo. Mostrábamos recién, ahí no sé si podemos ver, sí, imágenes de cómo está Zapucay. Entonces yo digo, es cierto que estamos concentrados hoy en un problema mucho más grande quizás que tiene que ver con la vida por el tema de la pandemia, pero no podemos dejar un patrimonio histórico de tanto valor como es el ferrocarril y sus edificios en estas condiciones, Guillermo. La realidad del caso del Museo Histórico Ferroviario es por ley de la Nación conceptuado todos los patrimonios históricos, sea los edificios y todos los enseres que tiene enclavados dentro de los edificios de las estaciones son patrimonios históricos de la Nación, conceptuado por ley de 1993 y ratificado por la ley del Congreso Nacional en el año 2002. Son dos leyes que lo conceptúa Patrimonio Nacional desde Asunción y las 35 estaciones del interior del país, hasta Encarnación. Todo lo que está enclavado dentro de esos edificios son legados históricos de la empresa. Son conceptuados patrimonio, sea libros, telégrafos, teléfonos, fonóforos, todo lo que se relacione al ferrocarril, hasta los ínfimos, hasta los rieles. Los clavos son conceptuados patrimonio porque tiene más de 70 años que están bajo esa superficie de tierra y riel. Entonces son conceptuados patrimonio. Nosotros debemos abarcar que en 1940 se hizo los últimos cambios de rieles en el Paraguay. Y esos son los que tenemos actualmente extendidos de Asunción a Zapucay. Los restantes ya fueron rematados en el año 2002, 2003, 2004, por ley de la Nación fueron subastados. Ahora, llegando a los problemas de nosotros, por ejemplo, tenemos un problema más grave de eso.
tenemos nuestros trámites de haberes que estamos tramitando desde septiembre, desde el 15 de septiembre. Tuvimos los primeros embates y estamos llevando como una penuria, una penuria para nosotros y nuestras familias, porque es nuestro sustento diario, nuestro salario. Estamos tramitando desde el 15 de septiembre del 2020 el pago del salario del mes de junio. Entonces, en octubre se paga junio, en noviembre se paga julio, así sucesivamente iba prorrateando hasta que el 5 de... eso reclamando, ¿verdad? En el 15 de septiembre llegamos en una tripartita con la empresa Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima, que yo representé a los funcionarios subalternos. Acompañé la nota que los compañeros presentaron, no fue presentado por mí, sino por otro compañero. Entonces yo tuve que presentarme como representante de los compañeros subalternos, defendiendo los derechos de los compañeros. Es una cosa muy grave lo que está ocurriendo con nosotros en el ferrocarril, al no recibir nuestro salario, también nuestro seguro social. Nosotros estamos teniendo un atraso desde marzo del 2019. Desde marzo del 2019 hasta octubre del 2020, que fueron descontados de nuestros haberes. Fueron descontados eso y nos fue ingresado todavía en las arcas del Instituto de Previsión Social, violando el artículo 68 de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social, que es un decreto 98/93. Y eso ya es un problema interno, si cualquier cosa con el problema que estamos teniendo, porque la falta de seguro social, y nosotros estamos aportando, eso es un problema interno de la institución. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Son los administradores, son los responsables directos en este caso. ¿Y quiénes son los representantes? Son directores del Estado paraguayo. Esta empresa es del Estado. El Estado está representado el Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima. Su accionista mayoritaria controla el Procurador General del Estado. Nosotros le reclamamos el 19 de octubre al Procurador del 2020 el no pago de los salarios. También le hemos manifestado el no pago del Instituto de Previsión Social al señor Sergio Coxia Nogués, que era el Procurador General de la República en ese momento. Y también le hicimos una extensa al presidente de la República. Hemos hecho una nota al presidente de la República para que él pueda tomar una intervención, porque son acciones que es del gobierno nacional. El presidente de la República es el jefe máximo que está encima del procurador, y debajo de él está el presidente de nuestra institución, que son la Sociedad Anónima. También tenemos que mencionar que hemos llegado a otras instancias. Hemos llegado al Ministerio de Trabajo pidiendo al no ser escuchado por esta persona, por el procurador y tampoco por el presidente de la República. Entonces, el 30 de noviembre hemos presentado nuevamente una nota al Ministerio de Trabajo pidiendo la fiscalización, intervención y fiscalización del ferrocarril, que es solicitamos y tiene su expediente el 14.141/20 presentado por los empleados. Solicitud de la constitución, inspección y fiscalización de la empresa. Y se hizo a esa nota un caso omiso. Entonces recurrimos el 5 de enero del 2021, nuevamente recurrimos al nuevo Procurador General de la República, que es el señor doctor abogado Juan Rafael Caballeros González, solicitándole una audiencia y que es el expediente número 0011 que nunca fue, tuvimos respuesta o retorno de dicha solicitud. Entonces se pagó el mes de junio, se pagó el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, hasta octubre.
En el mes de octubre hemos percibido el correspondiente al salario del mes de octubre, más o menos en febrero hemos percibido. Pero ¿qué pasa? Nosotros mientras tanto estamos hipotecados. Nuestra situación es hipotecarnos. Hasta la última garrafa de nuestra esposa estamos ya llevando a las casas de empeño. No, pues ese es el sentido que tendríamos que estar en un estamento, en una empresa del Estado paraguayo. Aunque no tenga recursos y genere sus propios recursos, el ferrocarril tiene su sistema de generar recursos. Entonces, a ver, Guillermo, pedimos... Sí, un poco para focalizarnos sobre este tema. ¿Qué les dijo Lauro Ramírez puntualmente para ir redondeando? ¿Qué les dijo ante esto que estás exponiendo? El señor Lauro Ramírez en la tripartita de septiembre se comprometió en pagar en el mes de octubre. ¿Y qué pasó? Y pasó. Ahora ya estamos el 20, el 20, el 19, el 20 de abril. Está todavía en trámite alguna documentación que él está llevando adelante en el Ministerio de Obras Públicas, que depende del señor Bint y el Ministerio de Hacienda. Presupuestariamente el Ministerio de Obras Públicas tiene que transferirles algunos fondos específicos. Y al no tener esa respuesta, entonces nosotros estamos solicitando nuevamente en este 14 de abril una fiscalización nuevamente de la institución, porque es importante que se fiscalice esto, porque no puede estar en esta situación. Y tampoco nosotros tenemos familia, tenemos chicos, estudiantes que tenemos que mantener, y estamos ya hipotecados en todas las financieras. Tenemos nuestra luz, nuestra agua, tenemos que pagar pasajes al día, y todo eso acarrea un sistema colateral para todos los compañeros. Somos 27 compañeros subalternos que no alcanza 60 millones de guaraníes ese grupo de personal. Sin embargo, hay un grupo importante que llegó con el doctor Lauro Ramírez, que está llevando más de 100 millones de guaraníes con 6, 7 personas. Y eso es también algo grave que se tiene que subsanar. Eso es ya cuestión administrativa. Entiendo, y si la preocupación es el reclamo, imagínate lo que va a hacer en esta situación no cobrar el salario. Se van a movilizar ustedes, me dicen, ¿cierto? Y estamos llevando adelante, moderadamente solicitamos la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Queremos que se manifieste esta institución, porque es empresa del Estado paraguayo. Ellos tienen que tener seguridad por sus empresas, y el que le representa frente a las instituciones, porque son autoridades puestas por ellos, y nosotros somos personales subalternos que también dependemos de ellos de alguna forma. Pedimos al presidente de la República, de corazón le pedimos que baje la bandera o soluciones. Él tiene la potestad con el Procurador General del Estado, puede solucionar en una sola llamada, puede solucionar todos estos problemas internos que estamos teniendo abarcando dentro del ferrocarril. Guillermo, también usted mencionó... Sí. Lastimosamente no tengo más tiempo. Vamos a seguir, nosotros le estamos dando seguimiento hace rato a este tema del ferrocarril, porque por una cuestión del patrimonio histórico que hoy está así en estas condiciones, y también por una cuestión de humanidad, por la situación de ustedes, los funcionarios que están sin percibir su salario. Vamos a seguir hablando, Guillermo, te agradezco tu tiempo, ¿sí? Gracias a usted por el tiempo que nos ha dado, y hacer un poco nuestro descaro y nuestro reclamo también a la vez a la ciudadanía, que conozca un poco lo que es el sufrimiento de los 27 funcionarios que está controlando los bienes y patrimonio del ferrocarril actualmente, porque somos cuidadores, los subalternos somos cuidadores de los patrimonios históricos ferroviarios. Perfecto, Guillermo, gracias por tu tiempo. Guillermo Soria, encargado del Museo de la Estación Central del Ferrocarril. Todas las personas aludidas acá tienen derecho a hacer uso de su derecho a réplica. Nos vamos, gracias por acompañarnos, buenas noches.